Se trata de un fenómeno cultural conocido simplemente como TED. Un movimiento indetenible, impulsado por el poder de ideas transformadoras. Y ahora, por primera vez en el Táchira, TED Colinas del Torbe es un evento exclusivo que conecta fronteras e ideas. Y nuestra comunidad, TED Colinas del Torbes, trae esta nueva serie, donde disfrutaremos las populares presentaciones TED, conectaremos con mentes brillantes y hablaremos de soluciones creativas a los temas globales. Hola y bienvenidos a TEDx Colinas del Torbes, este espacio donde exploramos ideas que cambian nuestra forma de ver la realidad. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es que hablaremos sobre la ciberseguridad en un mundo que cada vez está más conectado y por supuesto cómo defendernos de estas amenazas digitales. Vamos a explorar en este tema y para ello pues quiero mencionarles que la ciberseguridad es un tema de actualidad que nos afecta a todos. Nosotros el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos va a hablar un poco sobre cómo defendernos, nos va a contar su experiencia y también nos va a compartir su visión única sobre este tema tan importante. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan Virela. Él es un experto en materia de ciberseguridad y además uno de los speakers de TEDx Colinas del Torbe. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad muy honrado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Juan, eres uno de las personas pues que comparte su visión aquí en este programa, pero también tuviste la oportunidad de hacerlo en el evento que hicimos sobre TEDx Colinas de Torbe. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo la has pasado en esta oportunidad? En general ha sido una experiencia muy bonita, principalmente porque para mí todo este tema de TED empezó incluso hace más de un mes y medio antes, porque precisamente estaba buscando llevar esta información de la ciberseguridad, o sea, cómo aplicamos el ajedrez a la ciberseguridad desde varios puntos de vista, y pude llevar esta idea gracias a todo este tema de TED, a incluso la radio, foros, acercarme incluso a niños. Y ha sido una experiencia muy, muy bonita y enriquecedora. Tras de bastidores me comentabas que la preparación para poder participar en este evento fue de meses anteriores. Háblame un poquito de esa experiencia. Bueno, ha sido maravilloso porque precisamente he podido presentarme en foros, ir a la radio con esta idea, también en podcast, en internet, y bueno, ahora también aquí en este programa. Y bueno, ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque, ¿qué pasa? No todos los públicos se les puede llegar con este mensaje de la misma manera, porque es un tema muy técnico, pero la idea es poder diluir ese mensaje, diluir esa parte técnica y convertirlo en algo que pueda llegarle a esa persona que no tiene ni idea de qué es un firewall, de que no sabe que existen políticas de seguridad internacionales. Eso, la persona no tiene que saber eso, pero sí tiene que saber cosas como, por ejemplo, que nos pueden robar la información, nos tienen que saber cosas sobre cómo nos roban esa información, y de esa forma, pues, poder poner ese granito de arena para hacer el Internet un poquito más seguro. En base a esto que me mencionas, me gustaría que pudieras compartir con todos nuestros televidentes cuál es el mayor desafío que enfrentamos actualmente como sociedad en base a este tema de ciberseguridad. Bueno, desafíos en ciberseguridad, ahora mismo sobre la mesa hay unos cuantos. Solamente por mencionar algunos, te comento que tenemos un tema de cifrado que gracias a la computación cuántica, bueno, va a ser muy fácil de romper en los próximos años. Adicionalmente tenemos varios desafíos en la parte forense, pero hablando de nuestro día a día, sin restar el mérito a otros temas que también pueden tener la misma relevancia, diría que el desafío que tenemos más cerca es el uso de la inteligencia artificial, porque precisamente con lo rápido que está avanzando, estamos llegando a un punto donde no podemos discernir qué es real y que fue generado con inteligencia artificial. Y eso en los próximos años puede ser catastrófico porque puede ser utilizado para precisamente usurpar la identidad de alguien. Ok, en base a esto que me mencionas, vamos a ver un fragmento de una charla TED bastante interesante para profundizar un poquito mejor en este tema. Claro que sí.
Veamos un fragmento de la charla TEC de Óscar Pacheco Rubio, donde nos comparte cómo podemos protegernos en tema de ciberseguridad y nos da una visión bastante amplia y por supuesto comparte la importancia de proteger nuestra información en línea. Hace tiempo que me buscaron para dar una plática con ustedes. Me emocionó por el hecho de compartir experiencias con todos ustedes, pero también para mí llegó un poco el tema de ¿y por qué hablar de ciberseguridad si todos somos expertos? Todos hemos visto en televisión el robo de información hacia cierta empresa, el ataque hacia cierta empresa, creemos que eso no sucede más que en otros países, o simplemente sabemos que debemos de instalar un antivirus en nuestra computadora personal y a eso se limita la ciberseguridad. O por el contrario, somos parte quizás de algunas empresas que simplemente nos quieren asustar con hackers para que compren más tecnología. Hoy en día hay muchas startups, hay muchos nuevos negocios, nuevos modelos de negocios, muchos emprendimientos, y lo importante es que veamos a la ciberseguridad como un habilitador de nuestro negocio. ¿Cómo podemos tomar ventaja para que eso no simplemente sea un costo, sino que sea una inversión y además el poder sacarle provecho? Entonces, también es un tema el hecho de llegar a hablar de ciberseguridad, porque también es un término que quizás muchos ya conocemos o ya manejamos o que creemos que ya sabemos. Pero la realidad es que la ciberseguridad, para poder hablar de ciberseguridad, pues tenemos que hablar de seguridad de la información. Y en muchas ocasiones creemos que es un mismo término o que se trata de temas similares. La realidad es que seguridad de la información no es un tema que se haya puesto de moda en las últimas décadas. Bueno, para poder hablar de seguridad en informática, seguridad de las tecnologías de la información o ciberseguridad, debemos de entender qué es la seguridad de la información. Y como les comentaba, realmente no es un tema que tenga algunas décadas. La seguridad de la información nace desde nuestros antepasados, los cuales tenían que proteger esa información para poder llegar a sobrevivir. Es decir, el tener la información de cuál era el río más cercano, de en qué lugar había comida, de alguna otra tribu enemiga, y tenían que salvaguardar toda esa información. Entonces nos vamos a las primeras técnicas de criptografía. Algunas tribus, como en este caso la dinastía china, como las tribus egipcias, pues tuvieron que utilizar los primeros métodos de esteganografía. ¿Qué es esto? Tenían a ciertos esclavos a los cuales los rapaban, posteriormente los tatuaban, dejaban que les creciera el cabello y enviaban ese mensaje. De esa forma, si alguien interceptaba o quería robar el mensaje, pues muchas veces no se daba cuenta de ese mensaje. Es una de las primeras técnicas criptográficas que realmente se basa en ocultar un mensaje dentro de algún objeto, de alguna persona o de algún medio. Luego entonces, bueno, no se alcanza a ver, pero hay un objeto llamado la escítala. Este fue utilizado por algunas tribus espartanas y básicamente se trataba de dos varas del mismo tamaño y de una cinta de cuero en la cual se escribía el mensaje. Para poder el interlocutor o el receptor leer ese mensaje de manera clara, pues tenía que utilizar una vara de las mismas dimensiones. Si no la utilizaba de esa forma, no era legible el mensaje. Y bueno, junto con la tecnología, la criptografía también ha ido avanzando. Con la creación de los primeros rotores, de los primeros elementos mecánicos, llegaron a evolucionar estos métodos criptográficos. Esa imagen que están observando es de una máquina llamada la Enigma, la cual pues, tuvo un gran protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue ampliamente utilizada por el ejército alemán para poder enviar todos sus mensajes, ubicaciones, lugares que iban a estar atacando, posiciones, y realmente fue un tema que les complicó bastante a los ingleses el poder
descifrar esta información. De hecho, pues se dice que el poder romper esta máquina fue uno de los temas por los cuales pudo concluir la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿por qué hablamos de esto? Precisamente porque queremos que la ciberseguridad sea un habilitador de los negocios, que realmente le veamos la función. Ya sabemos que desde hace miles de años debemos de proteger la información, que es uno de los activos más importantes. Ahora, sabiendo o haciendo un repaso sobre la seguridad de la información, podemos ver la definición tal cual que nos dice seguridad en informática, ciberseguridad o seguridad en tecnologías de la información. Es el área relacionada con la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura de cómputo y especialmente en la información contenida en una computadora o a través de las redes. Y bueno, pues si estamos hablando precisamente de habilitar los nuevos negocios, debemos de conocer el nuevo perfil comprador. Y esto tiene que ver mucho con las generaciones. Hoy en día hablamos de la generación millennial, de la generación centennial, y debemos de conocer cómo es nuestro buyer persona para poder llegar a esos negocios. Entonces, nace con la transformación digital, busca a quien le resuelva los desafíos de su negocio, busca a quien hable su idioma, solamente paga por lo que necesita. Esto habilita nuevos modelos de negocios como cómputo en la nube, como pagar solamente por el consumo que estoy realizando. Algunos otros modelos como Netflix, como Spotify, ama la personalización y finalmente lo que le gusta es el yo tengo el control. Eso es lo que hoy en día le gusta a nuestro perfil comprador, tener el control, saber comprar, pagar únicamente por lo que él está utilizando y si no le gusta poder cancelar en cualquier momento. Luego tenemos pues el nacimiento de nuevas tecnologías como algoritmos de seguridad, como blockchain, cómputo en la nube, el Internet de las cosas, que nos vienen a facilitar muchísimas cosas. Hace unos días estaba yo en una tienda de autoservicio y bueno, realmente estaba mirando un poco los electrodomésticos y veía algunas lavadoras que podemos controlar ya desde el celular, que se puede programar el ciclo de lavado, que se puede detener, algunos refrigeradores con una pantalla en la cual se puede escribir, que tienen conexión a nuestras redes sociales, a Spotify, y realmente la tecnología no es mala, vamos avanzando con ellos. Lo que debemos de saber es habilitar todas estas tecnologías de forma segura. A principios de año me tocó dar una conferencia en Chihuahua y hablábamos de las principales tendencias de seguridad en el 2019. Y podemos ver a la criptominería, que en la charla anterior hablaba precisamente de estos activos digitales mediante monedas basadas en blockchain. Y bueno, los atacantes realmente hoy en día están tratando no de robar a veces nuestra información, sino simple y sencillamente de utilizar nuestro poder de cómputo de nuestros celulares, de nuestras computadoras, de todos nuestros elementos que al final suman procesamiento para poder estar minando bitcoins y al final ellos obtener un activo importante. Tenemos ataques a Internet de las cosas, como les comentaba, existen lavadoras, existen refrigeradores, existen distintos elementos que hace algunos años ya han sido atacados. Se han construido incluso algunas redes botnets de distintas cámaras que no son parchadas, que no tienen en mente la seguridad y que al final lo que hacen es sumar poder de cómputo para poder atacar algún objetivo en específico. Tenemos algunos avances tecnológicos como Machine Learning, que si bien nos ayuda en esto que estábamos realizando anteriormente, en poder conocer a nuestro comprador, en poder saber qué es lo que le gusta, en dónde está, qué frecuenta, también sirve a los atacantes para poder conocer toda esa información, para poder llegar a habilitar o deshabilitar ciertos elementos. Hace poco salió un malware que precisamente era muy difícil de detectar. ¿Por qué? Porque hacía uso de algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning y solamente se habilitaba cuando encontraba al objetivo específico, que era una persona con ciertos gustos. Entonces, si ese malware no se habilita y no comienza a comportarse como
sabíamos y no podríamos detectarlo con un antivirus normal. Entonces, todas estas tecnologías al final nos ayudan, pero también ayudan a todos los atacantes. Seguridad en la nube, hoy en día, como les comentaba, hay algunos servicios como Netflix, Spotify, hay algunos servicios adicionales que toda nuestra información la tienen en la nube. Es curioso porque muchas veces llegamos a las empresas y queremos hablarles de seguridad en la nube y nos dicen, es que yo no tengo nada en la nube, pero la realidad es que el correo electrónico lo tienen no con un cliente, no con un servidor local, lo acceden mediante un navegador web, almacenan su información en Dropbox, en Google Drive, utilizan algunos servicios de streaming y servicios que muchas veces pensamos que el proveedor es el único responsable de la seguridad. De hecho, ustedes pueden revisar el modelo de seguridad de responsabilidad compartida de los principales vendors como Amazon, Google, en el cual ellos detallan que realmente ellos son responsables de la infraestructura, pero no de los datos. Hace tiempo sonó mucho aquí en México un tema de que había una base del Instituto Federal Electoral, la cual se subió a la nube, pensábamos que era segura, y la realidad es que Amazon dice, yo no soy responsable de los datos, eso es algo que a ti te corresponde. Hoy en día también están tratando de llegar a todos esos puntos débiles que no han sido cubiertos como infraestructura crítica de redes UT, que es todo el sector energético, todo el sector de agua potable, y esto ya no va solamente con el poder acceder a la información de una persona, esto ya son temas de seguridad nacional que pueden dejar a un país entero sin una conexión eléctrica, sin sistemas de agua potable o algo similar. El malware en los dispositivos móviles, creo que hoy en día todos tenemos entre 2 y 3 dispositivos, tienen alguna tablet, algún celular, tienen el celular del trabajo, la PC, y bueno, pues estos son puntos que al final están tratando de explotar los atacantes. Y bueno, también se comienza a poner de moda la dark web y la deep web, que es básicamente el poder tener información no en unas conexiones normales, sino que a través de algún servidor podemos llegar a llamémosle otro internet, en lo cual pues precisamente podemos llegar a tener información para cometer delitos, comprar una base de datos de algún banco con números de tarjetavientes, y realmente son puntos bastante relevantes en los cuales debemos de poner mucha atención. Y bueno, al final, después de ver estas tendencias, realmente vale la pena invertir en herramientas de seguridad que eviten fugas y brinden una experiencia sin problemas a los clientes. Esa sería nuestra pregunta. Y segundo, ¿qué puede ofrecer una plataforma de seguridad integral para los negocios? Esto es bastante relevante porque es precisamente el punto al que queremos llegar, que no sea un costo, sino que realmente esto ayude a mi negocio. Esta imagen es sobre un marco de referencia de una organización de seguridad bastante importante, y es cómo debiera de estar la seguridad informática dentro de las empresas. Podemos ver que son muchísimos puntos que hay que cubrir y muchas empresas están en ese proceso, están tratando de cubrir. Para resumirlo un poquito, tratamos de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Voy a hacer una analogía para hacerlo un poco más sencillo. Quizás algunos de ustedes dicen, bueno, yo tengo 50,000 pesos en mi casa, y eso se llama identificar los activos. Saber qué es lo que tengo dentro de mi organización y qué valor tienen y qué impacto tienen al final si los llevo a perder. Segundo, proteger. Pues muy probablemente voy a tratar de poner alguna puerta fuera de mi casa. O dos, detectar, pues a lo mejor, aparte de tener la puerta de quedarse a la calle, trato de poner una en mi cuarto, y también a lo mejor pongo unas cámaras para tratar no solamente hasta que alguien llegue y rompe esas cerraduras, sino tratar de detectar en el momento que está sucediendo. Y después responder, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ante alguno de esos ataques?
Y finalmente, ¿cómo nos vamos a recuperar? Probablemente tenemos algún seguro contra robo, contra incendio, contra lo que sea. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es la continuidad del negocio. Las vulnerabilidades existen. Lo que debemos de hacer no es buscar simplemente el software que no tenga vulnerabilidades, sino conocerlas y precisamente administrarlas, tener una gestión de nuestros activos, poder protegernos, pero también poder recuperarnos ante algún ataque o tener un análisis de riesgo al negocio. ¿Esto cómo lo podemos ver nosotros en nuestra vida diaria? Pues probablemente ustedes tienen información importante, todos tenemos información importante. Lo que sucede es que no tiene la misma importancia para todas las personas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que debemos de buscar precisamente es cómo esa información la podríamos llegar a guardar. Y bueno, ¿cómo me ayuda la ciberseguridad? Pues bueno, se convierte en una gran ventaja competitiva, ya que además de tener una estrategia de protección integral, podemos tener mucho mayor detalle de nuestros clientes. Ya hemos hablado precisamente de toda esa información que tienen los proveedores acerca de nosotros, pero cómo eso me ayuda a controlar a los usuarios, a protegerlos y que al final de eso me pueda dar un mejor panorama de todos mis usuarios, de poder conocerlos, de saber cuáles son sus gustos, de poder permitirles un libre acceso a mi red, de que puedan navegar a lo mejor en una red Wi-Fi pública, pero que no tengan miedo de que su información esté siendo utilizada de cierta, bueno, de mala forma, que toda esa información que estén transmitiendo pues al final pueda ser utilizada en mi contra, o precisamente para todos aquellos que están buscando algún emprendimiento, pues que esas ideas, toda esa información que tenemos, pues no sea simplemente información que sea robada y que al final no podamos ni siquiera concretar nuestro negocio. Y bueno, al final esto cómo ayudar a todos los usuarios que al final decimos, bueno, pues mi organización se estará preocupando por la seguridad de la empresa, yo no estoy en ningún emprendimiento. Lo que puedo recomendar es respalden su información y debemos hacer un análisis de riesgo al negocio. ¿Cómo lo podemos hacer? Quizás de manera muy sencilla. ¿Con qué información ustedes pudieran vivir? ¿De hace cuánto tiempo? A lo mejor es una tarea y digo, bueno, pues si llego a perder la información porque se me perdió mi celular, porque se mojó la computadora, porque me la robaron, ¿hasta de cuánto tiempo podría yo sobrevivir sin tener mayor problema? Ahí a lo mejor digo, bueno, pues con 30 días. Y a lo mejor para alguien es mucho más crítico, digo, no. Yo lo necesito de la última semana y a lo mejor ese trabajo sí lo puedo llegar a recuperar. O es bastante crítica que necesito que la información del día de ayer la tenga disponible. Eso al final nos va a dar el análisis del riesgo al negocio y con el cual debemos de tener un respaldo de forma periódica. No sé si les ha sucedido, pero de repente tenemos un respaldo, pero es el respaldo de hace 3 meses y ya no tenemos todas las fotos, y ya no tenemos las tareas, o ya no tenemos el documento que nos pidieron. Entonces hay que respaldar nuestra información, hay que hacerla de forma periódica. Utilicen un administrador de contraseñas, no utilicen la misma contraseña para todos los sitios. Existen varios administradores con los cuales ustedes se aprenden una contraseña y él va a guardar todos los demás. Cambien sus contraseñas cada cierto tiempo, precisamente en la analogía. Si algún día llegan ustedes a casa y ven que quizás está floja la puerta o que se abrió, pues lo más normal es que ustedes la cambien. Yo no creo que a lo mejor ustedes digan, no, pues yo voy a seguir viviendo tranquilo, sabiendo que quizás abrieron mi puerta, ¿no? Lo mismo sucede en el entorno digital. Muy importante, habilita un segundo factor de autenticación. Precisamente si alguien accede, simplemente les va a pedir un segundo factor, que puede ser algún token, algún mensaje en el celular o el envío de algún otro correo electrónico, y eso al final nos ayuda como una segunda chapa. Tener protección anti-malware instalada y actualizada, actualizar el software. También es bastante común que nos sale el mensaje de Windows o de Mac de actualiza tu software y le decimos sí, en 1 hora, o intentar esta noche, y llevamos 6 meses así. Entonces al final eso son muchísimas actualizaciones que incluyen correcciones a vulnerabilidades que fueron descubiertas desde hace tiempo. Revisa los permisos de tus aplicaciones,
precisamente si yo tengo una aplicación, hablaban hace rato, que al final me va a dar una foto de cómo me vería yo en 30 años, pero me pide mi ubicación, me pide acceder a mis fotos, poder hacer llamadas, pues al final quizás no es muy normal, ¿no? O tengo una aplicación que es una linterna y me pide en todo momento saber mi ubicación, pues eso no es muy normal. Muchas veces también hemos visto en las noticias de algunas personas que están publicando de estoy aquí en la playa, están haciendo video en vivo y mientras tanto pues alguien está robando su casa. Entonces ahí mi recomendación es no lo hagan siempre o háganlo de forma extemporánea cuando ustedes ya estén seguros, cuando sepan que nadie puede hacer mal uso de esa información. Muchas veces, y es curioso aquí en México, la calle es de un solo sentido y volteamos a ambos lados porque así nos lo dijo nuestra mamá. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien se meta en sentido contrario. Entonces, esto mismo hay que aplicarlo en el entorno digital. Muchas veces decimos, oye, me sale el mensaje de que me ganó un iPhone, ¿no? Sí, le voy a dar clic. O me llegó el mensaje de que alguien murió y me dejó una herencia de millones y millones, ¿no? Hagamos lo mismo. Realmente pongámonos a pensar si tiene sentido ese mensaje, si es alguna información que solicitamos, miremos a ambos lados o a todos lados antes de poder dar clic en cualquier elemento. Y bueno, ya para concluir, pues bueno, la información es poder, aprendamos a protegerla. Esto puede ser una ventaja o una desventaja para cualquier emprendedor o para cualquier empresa. Los ataques en ciberseguridad no discriminan tamaño, sector. Muchas veces decimos eso sí, solamente le va a pasar al Banco de España, al Banco de Canadá, al Banco de Estados Unidos. Pues la realidad es que los ciberataques van hacia todos los sectores. Y bueno, un consejo bastante importante para las empresas: apóyense en expertos en seguridad y creen en conjunto estrategias de seguridad que se adecuen a las necesidades del negocio. Juan, sobre el video que acabamos de ver, ¿cuál consideras que es el aspecto que tú resaltarías y cómo lo complementas en tu opinión sobre los temas de seguridad cibernética? Esa charla de Oscar me parece súper interesante porque creo que responde a una pregunta interesante que es ¿cuál es el lugar de la ciberseguridad dentro de la transformación digital? Porque ¿qué sucede? Cada vez que pensamos en transformación digital, recordemos que la transformación digital es la integración de soluciones tecnológicas dentro del negocio, pues allí siempre pensamos en soluciones como por ejemplo automatización, inteligencia artificial, marketing digital, entre otras soluciones tecnológicas, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en cómo yo voy a asegurarme de que todo eso trabaje bien. Y ahí es donde entra la importancia de la ciberseguridad. Y creo que la charla de Oscar responde muy bien a esa pregunta. ¿Cómo consideras tú, Juan, que nosotros podemos protegernos ante estas amenazas comunes? Bueno, hay bastante que podemos hacer. Ciertamente estamos bastante propensos a sufrir ataques. Desde el punto de vista organizacional, porque ciertamente el tema de la ciberseguridad pasa por ser un tema muy organizacional, lo ideal es siempre seguir las normativas internacionales de tal forma que se puedan reducir el riesgo al máximo. Sin embargo, en el día a día, pues no tenemos ningún tipo de marco regulatorio, no vamos a leer nada de eso, pero lo que sí podemos hacer es seguir el sentido común. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de repente llega un correo de algún príncipe diciendo que si enviamos nuestros pasaportes nos van a enviar una visa, eso muy probablemente va a ser mentira. O si de repente te llaman por teléfono y dicen que van a activar la tecnología 5G en el celular con enviar un código, mira, eso probablemente es mentira, es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, ese tipo de cosas es lo que aprovechan los ciberdelincuentes, porque ellos realmente lo que hacen es aprovechar una debilidad en el ser humano, que es la curiosidad. Okay. Entonces, al ser curiosos, siempre respondemos ese mensaje, respondemos esa llamada. Entonces, lo ideal es siempre estar atentos a ese tipo de mensajes que son demasiado buenos para ser verdad. Es mejor asesorarse en el caso de que sea lo que nos llame la atención. Sabemos que los hackers cada vez utilizan herramientas más sofisticadas
y nuestra información definitivamente cada vez está más expuesta. La tecnología avanza y yo supongo que las herramientas para proteger nuestra seguridad también. ¿Cuál es el futuro de la ciberseguridad? Bueno, el futuro inevitablemente va a pasar por el tema de inteligencia artificial. Si bien ya las soluciones tecnológicas que tenemos a la mano hoy día ya cuentan con ciertos elementos que permiten detectar amenazas en función del comportamiento de estas. Es decir, no es como los virus de antaño que trabajaban, digamos, con lo que se llamaban las firmas de seguridad, sino que ahora también se basan en un comportamiento. Pero el día de mañana vamos a trabajar ya con soluciones que tengan integrada inteligencia artificial para poder, digamos, reconocer los ataques y poder optimizar los sistemas de defensa. El gran tema está en que también los ciberdelincuentes tienen a la mano este tipo de herramientas y por supuesto desarrollan ataques cada vez más inteligentes y más interesantes. Vamos a regalarle a todas las personas unos tips que puedan aplicar en la actualidad para proteger un poquito mejor su información. Bueno, lo ideal, lo primero, es implementar siempre lo que es el múltiple factor de autenticación. Es decir, cuando tú vayas a activar tu WhatsApp o vayas a abrir tu correo, que siempre te llegue un código adicional que tú tengas que colocar para precisamente evitar que una persona pueda acceder a tu correo o al WhatsApp o algún tipo de aplicación. Muy importante siempre estar atento de que en la página en la que entremos tenga el HTTPS habilitado, que eso quiere decir que la página en la que estamos entrando tiene un certificado y es segura. Adicionalmente, y muy importante, tenemos que tener algo de malicia. Tenemos que tener algo de malicia. Por ejemplo, por lo menos esto lo comentaba en la charla TED, de que un amigo recibió una llamada de que le iban a activar la tecnología 5G en su teléfono y bueno, y él le dio el código precisamente por esa curiosidad que tenía. Bueno, ante esas llamadas y ese impulso que tengamos, lo ideal es siempre consultar con otra persona. Mira, esto puede ser una estafa o no, y de esa manera seguramente vamos a reducir bastante los casos. Sin embargo, hay un tema adicional que me gustaría comentar, y bueno, si bien ya lo comenté en la charla TED, es el tema de los ciberataques enfocados en lo que serían los niños. Por lo menos que los contactan a través de redes sociales o a través incluso de videojuegos. Entonces, es interesante que como padres estemos muy atentos de lo que hacen los niños en las redes sociales. Es importante entonces advertirles a nuestros niños y a nuestros jóvenes todo lo que acarrea este tema de los hackers, la delincuencia a través de estos medios, pero también las instituciones, de los centros educativos, pienso yo que pudieran aportar su granito de arena para que nuestros jóvenes estén cada vez más atentos y no caigan en este tipo de consecuencias. Hablemos de las instituciones bancarias. Ellos también tienen sus métodos de seguridad y es importante que las personas sepan que el banco no los va a llamar a pedirle la clave de su tarjeta. Me gustaría también compartir un poquito de esto para que las personas pues también puedan resguardar su dinero, puedan sentirse seguros en cuanto a este tema. Totalmente de acuerdo. Es un tema importante, incluso ahora lo es más porque se está implementando en el país la tecnología de las tarjetas touchless, las que pasas simplemente por el punto de venta sin necesidad de pasarla por el punto directamente, sino simplemente por Wi-Fi. Y es que existen ataques donde, por ejemplo, el ciberdelincuente puede configurar un dispositivo para que simplemente se te acerque al bolsillo y pase cierta compra. ¿Y cómo podemos evitar eso? Bueno, eso podemos evitarlo a través de diversas maneras, por lo menos adquirir algún tipo de billetera, ¿verdad? Que cancele ese tipo de tecnología. Y también podemos, por supuesto, configurar el uso de nuestra tarjeta en la página del banco. No quiero decir nombre de ninguno exactamente, pero ciertamente diversos bancos tienen mecanismos para configurar las tarjetas ahora mismo. Y bueno, la idea es precisamente limitar esa cantidad de transacción que puedes hacer a través del mecanismo wireless si uno no está, digamos, muy seguro de la seguridad que tenemos. En cuanto a este tema. Es bastante interesante todo esto que mencionas porque estoy segura de que muchas personas desconocen esta información y es importante que ustedes allá en casa que están pues viendo este programa tomen las medidas pertinentes, investiguen un poquito más sobre el tema pues para que sus vidas estén más seguras en estos medios digitales. Para finalizar, como comunidad,
cómo pudiéramos hacer un aporte todos juntos para proteger la información de todos, para proteger a nuestros niños, a nuestros ancianos, para que no caigan en este tipo de ataques. Bueno, ciertamente es un desafío y bueno, una sola forma, digamos que considero que no la hay, pero quisiera dividirlo de dos maneras, desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista, digamos, de persona natural. Desde el punto de vista organizacional, lo mejor que podemos hacer para, digamos, reducir un poco todo esto es mantener siempre los respaldos activos, ¿no? Activos funcionando, y en la medida de lo posible un respaldo offline, un respaldo que no esté conectado a la red. Okay. Esto porque en el peor escenario posible puede entrar un malware, lo que se llama un ransomware, que encripta toda la información. Y hemos visto casos donde también encripta los respaldos. Okay. Entonces la empresa se enfrenta a un desafío horroroso porque se queda sin N cantidad de años de información, debe seguir trabajando como lo hace, es muy difícil. Entonces ese respaldo offline puede ser lo que nos ayude a salvar la empresa, pero una cosa que va más allá de esto es precisamente no intentar negociar con los ciberdelincuentes, ni con ningún tipo de mecanismo que posteriormente venda una solución mágica contra esto, porque puede ser una estafa. De tal forma que si nosotros salvaguardamos nuestra información de forma correcta y le demostramos a estos ciberdelincuentes que este mecanismo no funciona, entonces eventualmente disminuiría su uso. Pero ciertamente es bastante utilizado el día de hoy por el éxito que tiene. Bueno, a eso le agregaría yo también compartir esta información para que las personas pues estén al tanto de esto, y es lo que nosotros estamos haciendo acá. Es así, y bueno, eso precisamente vamos. Para esta persona natural, lo ideal es siempre, como padre, estar siempre muy atento a lo que hacen nuestros niños en redes sociales y a ayudar a nuestros adultos mayores. Porque ellos, en su desconocimiento tecnológico, son más susceptibles a caer en este tipo de tretas, pues, de los ciberdelincuentes. Y los niños, por supuesto, también son muy susceptibles a caer en esto, y de ahí es donde salen los secuestros, sale todo este tema de pasar fotos de las tarjetas de crédito y miles de cosas más. Y si bien nosotros de por sí somos susceptibles ante el uso de algún tipo de inteligencia artificial, porque todos somos susceptibles en función de la herramienta que utilicen con nosotros. Cuando usen la correcta, es muy posible que caigamos, pero ciertamente los más susceptibles son nuestros adultos mayores y nuestros niños. ¿Alguna experiencia de algún caso que conozcas que nos sirva, por ejemplo, para que las personas puedan prevenirse? Bueno, fíjate que sí, precisamente en una de esas charlas, digamos, de preparación antes de venir para acá, estaba hablando del tema de ciberseguridad con un grupo de niños. Estamos hablando de que el más grandecito tenía unos 14 años. Y después de que terminó la charla, me comenta una niñita chiquitica, unos 6 años, que una amiguita de ella se salvó de que la secuestraran. Y la habían contactado, era precisamente por un videojuego. Estuvieron a punto de secuestrarla, pero afortunadamente no pasó nada. Juan Pirela, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ti por la invitación, ha sido todo un honor. Este tipo de temas siempre va a ser importante compartirlos, porque nosotros acá en TEC, además de compartir ideas que transforman nuestras realidades, también queremos hacer un aporte positivo para que el mundo sea cada vez mejor, y por supuesto que tenemos que tocar este tema de la ciberseguridad para prevenir y pues para cuidarnos. Nosotros, como siempre, vamos a estar agradecidos por los invitados, y en este caso, Juan, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu sabiduría con respecto a este tema. Los invito a que indaguen un poco más, a que investiguen y a que tomen todas las medidas pertinentes para que puedan proteger sus vidas en las redes sociales, en el tema de seguridad, en todos los ámbitos digitales. Yo soy Carleni Serrano, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio de TechX Colinas del Torbes. Chao, chao.